¿Pueden los datos ayudarnos a diseñar mejores propuestas de aprendizaje? ¿Qué datos no estamos tomando en la formación de estudiantes que podrían ser útiles? ¿Qué experiencias validadas podrían darnos idea para dar los primeros pasos en el uso de las analíticas de aprendizaje? Hola, bienvenidos a Después de Clase, yo soy Alberto Grados y hoy día estoy muy contento de poder entrevistar a José Cifuentes, docente de tecnologías disruptivas en la Universidad Andrés Bello de Chile y un muy reconocido consultor en temas relacionados a la tecnología digital. Bienvenido, José. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, José, por aceptar la invitación. Bueno, José Cifuentes es licenciado en Educación Matemática y Computación, cuenta con un máster en Educación con mención en Evaluación y está cursando un máster en Estadística Aplicada en la Universidad de Nebrija de España. Además, José ha brindado consultorías a diversas instituciones educativas en asuntos relacionados a transformación digital, análisis de datos y aprendizaje en línea. Bueno, aunque suene trillado por haber sido mencionado muchas veces, nuestra vida tras la pandemia ha sufrido muchísimos cambios, ¿no? Por mencionar un recuerdo hace muy poco, en los colegios del Perú, ya me dirás si pasó lo mismo en Chile, los directores tenían que llenar documentos a mano al final del año para luego firmarlos, sellarlos, documentación con toda la data, por ejemplo, de calificaciones de los estudiantes, ¿no? Ahora, debido al distanciamiento social obligatorio, al cierre de las escuelas, aquí en Perú duró 2 años la experiencia esta de cierre de las escuelas, recién hemos retomado la educación presencial este año. Ese proceso que antes era manual pasó a ser digital. Entonces ya no se llenaban estos planillones y se firmaban estas hojas, sino que se hacía en digital y se subía a un sistema, ¿no? Ahora, intuyo evidentemente que hay localidades en las que ese proceso de llenado de datos sigue siendo manual, pero en la gran mayoría felizmente ya no lo es, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono esta situación particular? Por el tema de los datos, ¿no? El tema de la data. Y por ahí va mi primera pregunta, José, ya que tú eres un experto en el tema. Es muy general, pero ¿qué podemos hacer con los datos cuando disponemos de ellos en versión digital? En general, cuando uno piensa en los datos, ya sea en el tipo de dato que va a tener en digital o tal vez un dato que está de forma tangible, físico, uno piensa en los datos no solamente por tener esa información, ¿no? Sino más bien los datos siempre van a tener una premisa que es la que yo siempre cuento en las capacitaciones, ¿cierto? O donde estamos trabajando, que los datos nos tienen que orientar la toma de decisiones. Entonces, el dato en general no va a ser solamente una colección más de una hoja de cálculo o un dashboard que están tan de moda estos cuadros de mando llenos de gráficos. Si el dato que yo tomo, que yo rescato, no me orienta la toma de decisiones, evidentemente no es un buen dato y no puedo hacer un buen análisis. Entonces, más allá de si lo tenemos en digital, lo tenemos en físico, ¿cierto? Nosotros tenemos que orientar la toma de decisiones con esos datos. Un ejemplo muy concreto, Alberto, si yo, por ejemplo, tomo las boletas que yo de las compras que he hecho durante el día y las pongo sobre la mesa, tengo datos que no son digitales tal vez. Pero sí Es me verdad. van a dar información de cómo estoy gastando mi dinero, ¿cierto? Y a lo mejor una boleta que no debería haber gastado ese dinero y estoy teniendo información para la toma de decisiones. La ventaja que tiene la digitalización es que nos va a permitir tomar estas decisiones pero con una gran cantidad de datos. Imagínate si yo pusiera todas las boletas del mes o todas las boletas del año encima de la mesa, sería muy difícil tomar la decisión, ¿cierto? Porque tendría que estar mirando gran información. Ahora piensa eso en una hoja de cálculo, con un resumen o en una herramienta para el análisis de datos, vamos a poder tomar decisiones mucho mejor y de forma automatizada, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias por aclarar bueno, el ejemplo este de las boletas y además la importancia de los datos para la toma de decisiones es crucial, ¿no? O sea, es decir, a veces no entendemos, incluso en nuestro día a día, qué tan importante pueden ser los datos, ¿no? Ahora, José, ¿qué datos nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que podríamos utilizar y no estamos utilizando en educación, desde tu punto de vista, para mejorar con respecto a este tema? En términos de lo que nosotros vamos a hacer en el área de evaluación, por ejemplo, hay mucha información que nosotros podríamos rescatar con distintos enfoques, ¿no? Voy a mencionar uno que es bastante clásico, que son las típicas pruebas de opción múltiple, selección única, ¿cierto? De estas con alternativas, donde uno va marcando, que de esas hay por montón en todos los centros educativos. Y muchas veces nosotros desarrollamos las pruebas, hacemos la tabla de especificaciones con los contenidos y, no, y tenemos los datos de la respuesta a los estudiantes, pero no les sacamos provecho a esos datos.
Entonces, ahora viene la parte teoría, ¿no? Porque uno va mezclando la parte teoría con la parte práctica. Entonces, dentro de la teoría evaluativa hay una que se llama la teoría clásica de los test, donde uno podría, por ejemplo, ver si una pregunta está discriminando bien. Y para eso se calcula lo que se llama un índice de discriminación. Entonces, consiste en que tú ranqueas la respuesta de los estudiantes y evidentemente a los que les fue mejor de forma global, les debería ir también bien en una pregunta específica, ¿cierto? O sea, yo comparo la población de estudiantes con respecto a las preguntas. ¿Qué pasa si en una pregunta, por ejemplo, la respondieron bien toda la gente que obtuvo bajo puntaje en general? A lo mejor esa pregunta hay que ir a mirarla. ¿Por qué? Porque su índice de discriminación nos va a entregar una controversia. Todos esos datos se pueden obtener simplemente tomando esa información, llevándolo a una hoja de cálculo y pudiendo mirar e interpretar estos datos. También el grado de dificultad de las preguntas o ver también cómo las preguntas están repartidas dentro de la tabla de especificaciones, si está equilibrado el test o aplicando también algunas técnicas estadísticas, si el test tiene un nivel de validez y de confiabilidad de acuerdo a lo que se plantea, digamos, en la teoría. Toda esa información nosotros la podemos mirar, pero para eso vamos a necesitar los datos, obviamente, y la podemos hacer, ya sea con una hoja de cálculo o con herramientas sofisticadas que ya vienen con algunos reportes listos. Entiendo, por ejemplo, que Moodle ya viene con un reporte de analítica donde hay análisis desde la teoría clásica, etcétera. Pero, Alberto, muchas de estas cosas no tienen sentido si nosotros no tenemos un objetivo en mente. El dato recuerda que nuestra premisa va a ser siempre orientar la toma de decisiones. Entonces, si dentro de mi decisión administrativa, dentro de las decisiones que yo tengo de mejora del aprendizaje, no está tomar estos datos, por ejemplo, para optimizar un banco de preguntas, para hacer mejores evaluaciones, voy a tener una carga de trabajo, obviamente, para hacer este análisis, que nadie le va a ver mucho sentido, que muchas veces pasa en educación, Claro. que nos quedamos llenando montones de papel administrativo y uno dice, ¿y Que para qué me nadie, están pidiendo todo esto? que nadie va a revisar nunca más. Exactamente. Qué genial lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, evidentemente este uso de datos nos puede dar información muy importante para tomar decisiones respecto a, digamos, diferentes aspectos, incluso en el mundo educativo, pero sin un objetivo en mente ocurre lo que casi siempre ocurre, que muchos maestros incluso se quejan, ¿no? ¿Por qué me hacen llenar todos estos formularios, estos formatos? Incluso a veces los llenan en duplicado, información que se repite, si es información que en realidad no se va a utilizar, ¿no? O que, digamos, se revisa, pero no al final no ayuda a tomar una decisión concreta importante, ¿no? Y el esfuerzo no se, digamos, no hay un equilibrio entre todo el esfuerzo que se realiza con lo que se hace con esa data al final. José, ¿tú tienes algún comentario, alguna experiencia? ¿Conoces alguna experiencia que pudieras comentarnos quizás dentro de educación básica regular de alguien que esté haciendo algo muy positivo con esta data que podría estarse perdiendo o que haya decidido de repente, no sé, aligerar la carga de los maestros y enfocarlo en algún tipo de dato específico que le ha encontrado utilidad, alguien que lo esté haciendo bien? En términos así de un caso específico en enseñanza básica, no se me viene ninguno a la cabeza. Sin embargo, durante los temas de pandemia, por ejemplo, el Ministerio de Educación acá en Chile hizo una adecuación curricular. Evidentemente, con todos los problemas que estábamos teniendo con el confinamiento, lo que tú mencionabas de escuelas que obviamente tienen fuerte énfasis en lo presencial, el nivel de conectividad de los estudiantes, para qué hablar de todo lo que pasa en Latinoamérica con el acceso a la tecnología, ¿no? Eso fue directamente un tremendo problema para todas las personas, no solamente para la institución de gobierno, para las familias. Y lo que se hizo acá, el gobierno en algún momento dijo, mira, ¿sabes qué? En realidad no vamos a poder dar toda la cobertura que tenemos para poder cumplir el programa de estudio. Entonces, sí o sí nos van a quedar cosas que están pendientes y que vamos a tener que pensar en el futuro cómo las cubrimos. Esa decisión estratégica, ¿cierto? Después tiene que tener una bajada en cada uno de los centros educativos, ¿no? Y ahí, para tú tomar decisiones dentro de los centros educativos, sobre todo con temas de enseñanza básica, por un lado hablábamos de los datos que son datos académicos, ¿no?
pero también tiene otros tipos de datos, ¿no? ¿Dónde vive ese estudiante? ¿A cuánta distancia? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Cuáles son los apoyos que recibe? Evidentemente, si tiene algún espacio. Y todos esos datos que manejan las escuelas, estamos pensando en enseñanza básica, fueron muy útiles para después poder acercarse a esos estudiantes y tratar de darles la cobertura, evidentemente, dentro de lo que se podía en ese instante. Y ahí uno vio casos que uno vio en televisión de profesores que iban una vez a la semana, ¿cierto? Repartiendo los materiales para dejarle a los estudiantes en clase y después la otra semana pasaban a retirar los materiales y a resolver sus dudas. Y todas esas visitas que se pudieron hacer, por ejemplo, se hicieron en los datos que se manejaban de esos estudiantes. Entonces, en general, no solamente cuando uno piensa en educación, piensa en los datos que son académicos, pero eso es una parte. También hay un montón de información que es cuantitativa y cualitativa que los educadores manejamos y que, mira, te lo voy a precisar de la siguiente manera, Alberto, que cuando uno la maneja en los estudiantes el día a día, uno sabe cómo se comporta el estudiante, por qué llega atrasado, incluso cuando uno está en aula, cosas básicas. Uno mira a un estudiante y cuando ya lo conoce sabe si tomó o no tomó desayuno, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, toda esa información que uno maneja desde la experiencia, cuando nosotros la podemos modelar a través de datos, obviamente nos va a mejorar la toma de decisiones. Y ahí, evidentemente, en enseñanza básica, los datos nos van a servir para un problema que yo entiendo que también en Perú les va a hacer una carga igual que nosotros dentro de los próximos años, yo creo que en todo el mundo, ¿ah? Por ejemplo, la habilidad de lectoescritura, que con el confinamiento quedaron ahí un poco Sí. estancadas, ¿cierto? Sabemos que en enseñanza básica, en los primeros años, el acompañamiento que se hace en lectoescritura, en aritmética, en este desarrollo de capacidades numéricas, está al debe. Entonces, cuando tenemos un problema tan complejo como ese y tenemos que abordarlo, evidentemente tenemos que ir a consultar la información que tenemos. No tenemos información histórica de un confinamiento como el que tuvimos, entonces tenemos que, con los datos que tenemos, ir a buscar las mejores decisiones que podamos tomar en lo que viene de aquí para adelante. Sí, es verdad. Y bueno, como bien ha mencionado, el tema este de la lectoescritura, bueno, en general, ¿no? El tema de los primeros años que requiere o que tradicionalmente han requerido la presencialidad, se han visto muy afectados y probablemente a nivel generacional esto tendrá que tratar de suplirse en el camino y como bien dices, con los datos, con la data que se tiene, algo se puede hacer, ¿no? Algo mejor se puede hacer que si no se tuviera, ¿no? José, se escucha mucho el término Learning Analytics o analíticas de aprendizaje y quisiera que nos explicaras qué son las analíticas de aprendizaje, qué es lo que encierra este término. A ver, el analytics o la analítica es principalmente hacer estos análisis de datos para orientar la toma de decisiones, ¿no? Y ahora estas analíticas tienen distintos apellidos, desde el marketing analytics, el learning analytics, ¿cierto? Y tú le vas poniendo distintos apellidos para al final ir haciendo lo mismo, que es tomar datos de distintas fuentes para orientar esta toma de decisiones, ¿cierto? Y de alguna manera ir optimizando ciertos procesos. Entonces, el Learning Analytics no tiene mucha diferencia con lo que ya uno viene tal vez conociendo de, de la evaluación educativa de muchos años, ¿no? Yo estudié evaluación educativa y uno, claro, uno va viendo que van poniéndose de moda ciertos términos, ciertas cosas, pero al final es un conjunto de técnicas, ¿cierto?, que nos orientan la toma de decisiones desde el ámbito educativo, y ahí obviamente usamos técnicas estadísticas, usamos técnicas de evaluación educativa, usamos técnicas también de investigación cualitativa, y al final es desarrollar una serie de estrategias que nos van a permitir ir optimizando los procesos de aprendizaje a través de este Learning Analytics y evidentemente ir también en un proceso de mejora continua. Ahora, este proceso del Learning Analytics ha tenido como un resurgimiento, porque uno de los desafíos, ¿cierto?, que tiene la educación y actualmente, ¿cierto?, que se viene planteando, ¿cierto?, hace bastante tiempo atrás, tiene relación con la individualización del aprendizaje, ¿no? Salir de este modelo de educación, educación industrial, ¿cierto?, y centrarnos más en un aprendizaje más personalizado. Entonces, ahí, como yo puedo obtener datos de los estudiantes de forma personalizada, obviamente podría yo tener condiciones
para mejorar esos aprendizajes. Por ejemplo, en el área matemática, que es donde yo he trabajado. Veo que a lo mejor hay algún estudiante que tiene falencia en estadística. Yo a través de un proceso de Learning Analytics podría ver cuáles son sus falencias y ponerle material, ponerle actividades para ir nivelando eso e ir potenciando esa área o ir nivelando o potenciando algún área y esa información la tengo. El problema es que si no tengo los datos, ¿cómo tomo las decisiones? Pero el Learning Analytics nos va a servir principalmente para eso. Genial. Quiere decir que va enganchado de lo que mencionabas anteriormente, de recoger los datos más apropiados para poder tomar esas decisiones, ¿no? Y probablemente ahí esté lo más difícil, que quizás lo más difícil esté en exactamente saber de dónde tomar esos datos para poder, digamos, brindar alguna solución ante un problema académico o de formación. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, José. Aprovecho el momento para invitar a todas las personas que están conectadas, que están viendo o oyendo esta entrevista, a seguir, a suscribirse a las redes de Después de Clase en Instagram y Facebook. O a ver los episodios a través de Spotify o YouTube. José, hay una famosa terna dentro del concepto de analítica de aprendizaje formada por los investigadores, los maestros y los desarrolladores, ¿no? ¿Cuál es el rol que deben asumir estos tres actores para que tenga sentido las analíticas de aprendizaje o digamos, tengan futuro, para que podamos aprovechar esto mejor? Bueno, la gente que está en el aula, obviamente, son las personas que entienden el valor que tiene ese dato, ¿ya? Porque por un lado nosotros hablamos de tener los datos para tomar las decisiones, pero también no basta con eso, porque uno, como tú lo mencionaste hace un momento, uno también tiene que tener buenos datos. Y buenos datos me refiero a que estoy tomando el dato adecuado para la decisión que yo quiero tomar. Y ese dato, tú tienes varias formas de obtenerlo, ¿no? Una es tomar muchos datos y ver cuál es después los análisis, cuál es el que más te sirve para tomar la decisión, o en base a la experiencia, en base a la teoría, poder modelar y decir, mira, este dato realmente me sirve. Por ejemplo, pensando en términos de lo que pasa, nuevamente voy a dar bastantes ejemplos con matemáticas, Alberto, porque el área donde yo trabajo, pero por ejemplo... Bueno, está genial porque yo también enseñaba matemáticas. Ya. Entonces, sabemos ahí que hay un problema cuando los estudiantes pasan tal vez de enseñanza básica a enseñanza media, ¿no? Por el tema de la abstracción, pasarnos de cálculo numérico a un álgebra, todos los cerebros maduran de forma distinta, entonces hay estudiantes que les cuesta más y se produce ahí una brecha, un problema en ese paso de la aritmética a la álgebra. Entonces, evidentemente, a lo mejor un docente de aula te puede decir cuál es el tipo de problema que te permite modelar y a lo mejor hacer una separación entre los estudiantes que tienen ese problema o no lo tienen. Y eso el profesor lo sabe porque ha aplicado ese test montones de veces, porque está en el aula y le puede dar después a la persona que va a aplicar el test, ¿cierto? El modelo, decirle como un experto, como una validación de experto, cuáles son las preguntas que uno debería ir a mirar, ¿no? Y por otro lado, el desarrollador obviamente tiene que entender que la persona que va a estar atrás, ¿cierto? Armando el tema, que él no trabaja, digamos, en un mundo aparte, ¿no? Sino que él está, y la gente que desarrolla, ¿cierto? Y hace análisis de datos, está dentro de un equipo. Y por eso que ahora en análisis de datos uno no habla como de personas separadas, sino que al final tenemos un problema conjunto que lo resolvemos desde distintos ámbitos y el desarrollador o la persona que está haciendo el análisis, que a lo mejor va a meter los códigos en R, en Python, en lo que quiera, y te los va a entregar, eso va a responder a un problema que se necesita resolver. Entonces no es que él tome solamente una plantilla y aplique el mismo script para todos los problemas, porque todos los problemas van a tener una naturaleza distinta. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, lo fundamental siempre va a ser la comunicación y el equipo multidisciplinario. Que nadie vaya con sus colores propios, sino que entendamos que todas las personas, todos los actores que están ahí, partiendo del docente de aula, que es lo básico, ¿no? Son personas relevantes dentro de lo que se está haciendo. Y al final conformamos un equipo que es el que nos permite armar la analítica de datos para, nuevamente, cumplir el objetivo, y ese objetivo lo cumplimos tomando buenas decisiones. Y para eso nos apoyamos los datos. Esa es como la dinámica. Claro. Sí, no, y así un colegio, bueno, si se lo toma muy en serio, podría incluso diseñar sus propios modelos, ¿no? Que les permitan más adelante tomar decisiones en situaciones concretas y problemas identificados como el que mencionas, ¿no? El traspaso, mira, que es un tema que yo he visto muchas veces y que no he entendido a veces cómo abordar,
Y tú lo has tocado y perfectamente, ¿no? Lo has comentado el tema de este tema de la abstracción de la aritmética al álgebra, que es un problema en realidad para los niños, ¿no? Y bueno, cómo las analíticas podrían ayudar para ello, ¿no? Ahora, José, ¿qué consideraciones debería tomar una escuela para los líderes digamos, que toman decisiones en las escuelas para iniciar el camino de usar los datos para mejorar su propuesta educativa? ¿Qué le sugerirías a las escuelas que quieren empezar a dar los primeros pasos en el uso de las analíticas en general? En general, siempre la recomendación es como conocer bien cuál es tu propósito como escuela, ¿cierto? Porque al final dentro del propósito del proyecto educativo y lo que nosotros queremos dejar como proyecto, ¿cierto? Va a descansar todas las acciones que nosotros tomemos. Entonces eso tiene que estar, la cultura obviamente bien instalada, pero asumiendo que eso está ok, luego vamos a tener que identificar cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Ahí también los líderes educativos y los equipos directivos, ¿cierto? Son las puntas de lanza y los que dan las directrices de esto para poder ver cuáles son los puntos que hay que mejorar y que necesitan de repente, ahí uno puede pensar dentro de la estrategia, ¿cierto? Lo que necesita una atención inmediata, urgente, ¿cierto? Y lo que a lo mejor vamos a proyectar a largo plazo. Y bajo esa lógica, uno debería descansar los objetivos, los planes de acción, y dentro de los planes de acción, obviamente, cuáles son los datos que me van a permitir cumplir con esos objetivos. Y ahí empezar con una propuesta de analítica, donde las escuelas no son solamente, no tienen una dimensión, ¿no? Sino que tienen múltiples dimensiones. Estamos hablando de una dimensión de aprendizaje, la que vemos ahora, pero también hay una dimensión laboral con los docentes, trabajadores que están ahí, hay una dimensión con tal vez la matrícula o la cantidad de personas que están inscritas en la escuela, y dentro de todas esas dimensiones vamos a tener muchos datos para rescatar. Y lo otro, que también es relevante, Alberto, es saber qué datos ya estamos obteniendo, porque seguramente ya se están obteniendo muchos datos, pero a lo mejor no se están sistematizando. Y eso también es importante, porque a lo mejor dos pequeños ajustes y tú logras datos que están ahí dando vuelta, estos papeles que dijimos, y ya los logras ordenar y empiezas a tener, mira, en realidad, y empiezo a tomarle valor a estos datos. Y eso va a ser relevante, pero tiene mucho que ver con decisiones estratégicas. O sea, por más que tú manejes y te leas todos los libros de análisis de datos, manejes todas las técnicas o sepas todos los lenguajes de programación, si no tienes una visión estratégica, no tienes los objetivos, dónde tú quieres ir a resolver, aunque tengas las herramientas más sofisticadas del mundo, no va a tener un problema que resolver, porque primero tienes que identificar el problema, esa es la base. Perfecto, claro. Depende mucho también de los estilos de gestión, ¿no? Si las instituciones educativas trabajan haciendo mejoramiento continuo o todo el tiempo están apagando incendios, simplemente, o trabajan en proyectos a largo plazo, o trabajan por proyectos, que permitiría incluso conformar equipos multidisciplinarios, que es el ideal, digamos, para esto. Va a aparecer entonces, como bien lo mencionas, la necesidad de utilizar datos y los datos como una herramienta para poder solucionar problemas. Gracias por aclararlo, José. José, las analíticas de aprendizaje y el uso de datos de terceros en general siempre trae consigo un dilema ético, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para superar este problema de la privacidad en la gestión de los datos de terceros, más aún cuando trabajamos con data de menores de edad? Ya, ahí hay varias aristas, no un tema resuelto como tú ya sabrás, Alberto. ¿Por qué? Porque tenemos primero un tema de legislación. La legislación no es la misma en los distintos países, ¿no? O sea, nosotros en Europa tenemos la ley de protección de datos que no está en Estados Unidos, y acá en Latinoamérica nosotros vamos a nuestro ritmo directamente y hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, por un lado, si nosotros esperamos la legislación tiene sus tiempos y sus plazos. Pero por otro lado, ya que estamos hablando de educación y ambos somos educadores, la educación va a ser relevante, ¿no? El poder entender y que las personas entendamos que nosotros dejamos una huella por Internet, que nosotros dejamos información, que esa información que tú estás dejando por Internet no solamente va a ser información que a lo mejor le va a interesar a una empresa en particular para venderte un producto, sino que es información que incluso ahora se está utilizando para
para delitos, digamos, ¿ya? Entonces uno tiene que ir entendiendo que pues lo que nosotros tenemos en la escuela y nuestro deber también es poder enseñar este tipo de cosas, la importancia que tienen los datos, ¿no? De usar, por ejemplo, borrar las cookies cuando uno navega por internet, no conectarse de una computadora que generalmente no es de uno, cambiar la contraseña cada cierto tiempo, no publicar de repente todo por las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Por un lado está la educación y por otro lado está el tema de la legislación, que cada país va a tener su legislación, ¿cierto? Y uno la tendría que ir cumpliendo. Ahora, dicho esto, cuando uno va a hacer la analítica, tú no necesitas directamente tener a la persona completamente identificada, sino que las técnicas de analítica te permiten que tú puedas, por ejemplo, obtener un ID que tú validas y después con ese ID tú le vas haciendo seguimiento, que es lo mismo como funciona estas herramientas como Google Analytics, ¿no? Yo voy tomando un ID, ¿cierto? No tengo que decir que esta persona es Alberto Grados, que está en Perú y trabaja en tal parte, sino que más bien yo tomo ese ID, con eso yo voy haciendo, con ese identificador, voy haciendo los análisis, no tengo para qué tener identificado a la persona, ¿no? Que por ejemplo funciona un poco con el tema, incluso cuando uno hace la geolocalización con las antenas de teléfonos celulares, ¿no? Yo no tengo para qué tener a la persona, sino que basta con que diga el dispositivo por dónde se movió y esos datos, incluso por legislación, también se tienen que borrar cada cierto tiempo. Entonces, ese no es el problema principalmente, porque una de las cosas que también nosotros tenemos que tener en claro, que a nivel técnico, la mayoría de las cosas están resueltas. O sea, si yo te digo, oye, ¿podemos hacer una analítica sin identificar al usuario? Sí, la podemos hacer. De hecho, el paso de Google, ya hablando de temas de herramientas de analítica de marketing, de la Universal Analytics al Google Analytics 4, viene un poquito a no hacer seguimiento con cookies, buscar otra herramienta de no tener ahí directamente a la persona identificada. Entonces la tecnología siempre va a ir y te va a dar las soluciones. Si el problema somos los usuarios que usamos esa tecnología, que no nos informamos bien, que evidentemente ponemos los datos ahí, que incluso muchas veces no hay buenas prácticas sobre esos datos, pero a nivel tecnológico va a estar todo resuelto. Y nuestro deber como educadores es educar sobre esto que es tan importante. Datos, ciberseguridad, transformación digital, porque no es un tema que uno siempre hablaba de la educación del futuro, ¿no? Pero la educación del futuro está aquí ahora. Nosotros conversando, tú en Perú, yo en Chile, ¿cierto? Y ya la tenemos aquí, lo que era impensado. Y más encima, acelerado full, con 2 años de pandemia, que llegamos y estamos acá. Entonces, son temas que hay que resolver. Pero a nivel técnico, la mayoría de las cosas están casi resueltas. El problema es cómo llevamos esto a los procesos que son humanos. Y las escuelas, ¿para qué hablar si son un mundo completamente... un ecosistema donde funcionan de acuerdo a su lógica, a su tiempo, etcétera. Genial. Gracias por la aclaración, José. Y bueno, espero ya que estás muy también metido en el mundo del marketing digital, me gustaría en algún momento conversar contigo sobre ese tema también, que es muy interesante y que está formando parte de de los proyectos de Junior Achievement o de gestión que están haciendo los chicos ahora en las escuelas, ¿no? O sea, mucho de lo que estos proyectos donde los alumnos crean tiendas o venden productos o ayudan o canalizan la venta de artesanías, por ejemplo, está muy ligado al tema de marketing digital hoy en día. Y bueno, qué mejor persona que tú para conversar sobre ese tema. Espero que podamos tocarlo más adelante en algún momento. José, claro, muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. ¿Tienes alguna recomendación, algunas palabras finales por allí? más que una recomendación, la invitación a los educadores y educadores que nos están viendo a perderle el miedo a a estas tecnologías. No, la tecnología está ahí para que nosotros la utilicemos. Herramientas como nosotros utilizamos, como por ejemplo la suite de Google o cualquier herramienta que uno podría utilizar para hacer analítica, para hacer transformación digital, han tenido una evolución durante el tiempo que han mejorado bastante su experiencia de usuario y no vamos a arruinar todo, podemos volver atrás, hay ahora algo que se llama un histórico de versión. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que a perderle el miedo a estas cosas y esto se aprende en la práctica, no todos tenemos que ser expertos, no todos tenemos que saber de todo, sino que lo que sí, como bien dice, como bien hemos planteado acá, como educadores también tenemos que tener
estar preocupados de una educación permanente. Y la parte digital también es parte de nuestra formación y de esta educación permanente. Así que la invitación es a eso, Alberto, a atrevernos a pensar que esto ya no es futuro, sino que estamos acá y aprender, que es lo que nos gusta a los docentes. Por algo somos docentes, también nos gusta mucho aprender. Es verdad. Bien. Bueno, estuvo con nosotros José Cifuentes, docente de tecnologías disruptivas en la Universidad Andrés Bello de Chile y un reconocido consultor en temas, relacionados al uso de la tecnología digital en educación. Recuerden que pueden suscribirse a las redes sociales de Después de Clase en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y entre muchas otras plataformas digitales. Nos vemos el día jueves para seguir hablando sobre este importante tema. Chau. Chao, chao.